Mi hijo me dijo, aquí no eres bienvenida, y me reí cuando el chofer dijo, el auto ya está afuera. Siempre creí que visitar la casa de un hijo era como regresar al vientre de nuestra propia historia. Es donde una vuelve a escuchar los ecos de su infancia, las risas en la mesa, los llantos en el pasillo. Esperaba ser recibida con cariño, aunque fuera solo por unos días. Pero esa noche, mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo, aquí no eres bienvenida, punto. Y si crees que esta historia termina con una maleta en la puerta y un corazón roto, estás muy equivocado. Porque lo que sucedió después, nadie, ni él, lo habría imaginado. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y si quieres más historias reales como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Me llamo Clara Valenzuela, tengo 74 años, y durante más de 4 décadas fui madre a tiempo completo, cuidadora sin salario, consejera sin título. Pensé que todo lo que di sería recordado, pero en esa casa, me trataron como un estorbo. Lo que no sabía, es que justo en ese momento, mi nueva vida estaba por comenzar. Nunca imaginé que uno pudiera sentirse extranjera en la casa de su propio hijo. La noche anterior preparé pan de elote con la receta de mi madre, esa que Julián siempre pedía en su cumpleaños. Le puse un moño rojo porque sé que a Lorena le gustan los detalles. También envolví unas fotos viejas, Julián en su primer uniforme escolar, con los dientes chuecos y las rodillas raspadas. Y una chalina que tejí con hilo fino para regalarle a ella, algo sencillo pero hecho con amor. Subí al taxi con el corazón lleno de ilusiones chiquitas. Me repetía que unas cuantas risas, una sobremesa tranquila, y los niños escuchando mis cuentos ya sería suficiente. No necesitaba más. Solo quería sentir que aún tenía un lugar donde pertenecer. Cuando Lorena abrió la puerta, sentí un pequeño desajuste en el aire. Me miró con esa sonrisa educada que no toca el alma, y sin decir mucho, se dio la vuelta y entró. Fue Julián quien bajó las escaleras a darme un beso en la mejilla. «Qué gusto que estés aquí, mamá», me dijo rápido, sin pausa, como si hubiera memorizado la frase. Mi maleta rodaba detrás de mí y hacía un sonido hueco en el piso de mármol. Nadie me ayudó a cargarla. Entré a la casa tratando de leer el ambiente, de convencerme de que quizá estaban ocupados, que pronto se aflojaría el gesto, que el calor vendría después. Mis nietos estaban en el sillón, absortos en sus tabletas. Uno de ellos alzó la vista, me dijo hola sin emoción, y volvió al juego. La niña ni siquiera eso. Me dolió, pero uno se traga el dolor cuando ama. Me senté en la orilla del sofá intentando iniciar conversación, pero me respondían con monosílabos, sin apartar los ojos de la pantalla. Me repetí que quizá era cuestión de tiempo, que pronto recordarían mis cuentos, mis galletas de chispas de chocolate, mis juegos tontos de cuando eran más pequeños. Me repetí muchas cosas. En la cena, saqué con ilusión el pan que había preparado. Lo corté con cuidado, lo puse en una charola de cerámica y lo acerqué al centro de la mesa. Lo hice para ustedes, con cariño, dije. Nadie me respondió. Julián habló de su trabajo, Lorena preguntó a los niños por la escuela. Nadie tocó el pan. Lorena lo miró de reojo, y con una voz seca, sin levantar la vista, dijo, «Aquí nadie come azúcar, doña Clara». «Pero gracias». Me quedé congelada. El gracias sonó como si yo hubiera dejado basura en la mesa. No dije nada. Me limité a sonreír con los labios apretados. Guardé el pan de nuevo en la servilleta como si cubriera una herida. Nadie notó el temblor en mis manos. Nadie dijo no te preocupes, abuelita, yo quiero un pedacito. Silencio. Me pregunté en qué momento se había roto el hilo invisible que me unía a ellos. No era el pan, no era el azúcar, era otra cosa. Algo que no supe ver venir. Y ahí estaba yo, queriendo con ternura a quienes me recibían con frialdad. Más tarde, saqué las fotos. ¿Se acuerdan de esta?, dije, mostrando una en la que Julián estaba disfrazado de león en un festival de kinder. Nadie miró. Lorena se levantó para lavar platos. Los niños seguían en lo suyo. Julián me lanzó una sonrisa incómoda y murmuró, «Después vemos eso, mamá, ahorita están muy distraídos». Me tragué las palabras, los recuerdos, la nostalgia. Sentí que sobraba en cada rincón. Como si no fuera parte de esa historia. Como si la familia hubiera seguido adelante, sin mí.
Al llegar la noche, Julián me mostró el cuarto donde dormiría. Era un espacio pequeño, al fondo de la casa, lleno de cajas y olor a humedad. Un colchón con una cobija doblada encima, sin lámpara, sin silla. «Por unos días está bien, ¿verdad, mamá?», preguntó. Asentí sin mirarlo. ¿Qué podía decir? Claro que estaba bien. ¿Cómo no iba a estarlo si era lo único que me ofrecían? Me senté en la orilla del colchón, acaricié la chalina que traía conmigo, y me prometí no hacer ruido. No molestar. No pedir nada. Dormí poco esa noche. El cuerpo se acomoda, pero el alma no. Escuché risas apagadas en la sala. No entendía de qué se reían, pero mi nombre salió en uno de esos susurros. Lorena, con su voz baja y afilada, dijo algo que no alcancé a entender, pero que me dejó la piel helada. Me sentí como un mueble que incomoda, como una sombra que interrumpe. Y sin embargo, lo único que yo quería era estar cerca. Ver en qué se había convertido mi hijo. Sentir que, de alguna forma, aún era necesaria. Recordé cuando Julián se enfermó a los 6 años. Me pasé 3 noches despierta a su lado, con fiebre y vómito, sin dejar que nadie más lo tocara. Le cantaba bajito para que no se asustara. Me miraba con esos ojitos confiados y me decía: «Tú nunca me vas a dejar, ¿verdad, mamá?». Y yo le respondía: «Nunca, mi amor». Pensé en esa promesa. Pensé en cuántas veces la cumplí, y cuán poco significaba ahora. Todo se sentía lejos. Como si yo fuera un recuerdo incómodo que alguien quiere borrar. Me levanté al baño a medianoche. Caminé descalza por el pasillo oscuro. Escuché otra vez sus voces, y esta vez, nítida, la frase de Lorena me atravesó como un cuchillo: «Si la dejas quedarse más, se va a creer con derechos». No pude respirar. Volví al cuarto despacio, cerré la puerta sin hacer ruido, y me senté al borde de la cama con las manos temblando. No lloré. Algo más profundo que las lágrimas se me rompió adentro. Un silencio espeso, casi sagrado, me cubrió entera. Me acosté sin apagar la mente. Me dije que debía agradecer, que al menos tenía techo, que al menos Julián me había abierto la puerta. Pero dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. Una voz antigua, enterrada, empezaba a despertar. Una voz que decía: «Esto no es cariño. Esto no es lo que mereces». No quise escucharla del todo esa noche, pero supe que, a partir de ese momento, ya nada sería igual. La mañana amaneció nublada, como si el cielo supiera lo que yo sentía por dentro. Me levanté temprano para no incomodar, como esas visitas que no quieren hacer bulto, que se visten en silencio y se sientan derechas en la orilla de la cama, esperando a que alguien las note. Recorrí la mirada por aquel cuarto. No era una habitación, era un rincón olvidado. Había cajas apiladas con etiquetas viejas, una bicicleta oxidada, cortinas torcidas y una lámpara sin foco. El aire olía a encierro. Me sentí como si me hubieran puesto en pausa, guardada junto con todo lo que ya no sirve pero nadie se atreve a tirar. Bajé a la cocina con pasos suaves, cuidando no hacer ruido. Lorena ya estaba ahí, perfectamente arreglada, revisando su celular mientras tomaba café. Le ofrecí ayudar con el desayuno, como hacía antes, como me enseñó mi madre. «¿Quieres que te pique algo? Huevitos revueltos». Me miró con una sonrisa rápida y dijo: «No, gracias, ya está todo listo. Si quieres, sírvete algo del refri». Sentí que me acababan de cerrar una puerta invisible. Me serví un té de canela y me senté en la punta de la mesa. Nadie hablaba. Nadie preguntó si dormí bien. Nadie preguntó nada. Los niños bajaron con cara de sueño y sin saludar. Julián llegó después, revisando correos en el celular, hablando de juntas, de negocios, de un proyecto que iba a cambiarlo todo. Yo me limité a sonreír y a guardar silencio. Escuchaba, sí, pero no me incluían. Era como estar detrás de un vidrio grueso. Podía verlos, oírlos, pero no tocar nada. Y esa distancia dolía más que cualquier grito. Me pregunté si así se sentía volverse invisible. Si todas las madres llegábamos a este punto en que ya no importábamos más que como un estorbo decorativo. Más tarde, me ofrecí a barrer el patio. No porque estuviera sucio, sino porque necesitaba sentirme útil. Sentía que si no hacía algo, si no me movía, me iba a romper. Empecé a barrer despacio,
disfrutando el airecito fresco, imaginando que Julián saldría a decirme gracias, mamá, como lo hacía cuando era niño y lo ayudaba con las tareas. Pero nadie salió. Solo escuché a Lorena, desde adentro, decir con voz molesta: ¿y ahora qué está haciendo tu mamá afuera? Va a mover mis plantas. Esa frase me cayó como una piedra al estómago. Ni siquiera era mi suegra, ni tu mamá Clara, era tu mamá, con esa distancia que me reducía a una molestia ambulante. Me refugié en el cuarto de nuevo, fingiendo que quería descansar. Pero ¿cómo descansar en un colchón que cruje como si protestara por mi presencia, rodeada de objetos que no me pertenecen y de recuerdos que no puedo tocar? Me senté a mirar las fotos que traje. Quise ordenar una en un portarretratos viejo que encontré en la caja de juguetes. En esa foto estábamos Julián, su papá y yo, un domingo en Chapultepec, cuando él tenía 10 años. Sonreía con los dientes manchados de paleta de tamarindo. Éramos felices. O eso creía. Me pregunté cuántas de esas memorias vivían en su corazón, o si simplemente las había dejado en el olvido junto con el resto de las cosas viejas. La noche cayó más rápido de lo que esperaba. La casa se llenó de luces cálidas, risas entrecortadas y sonidos de televisión en alta voz. Yo cené sola en la cocina. No me invitaron a la sala. Me hice un sándwich sencillo y me senté frente a la ventana, viendo las sombras que se movían del otro lado del vidrio. En algún momento, escuché a Lorena reír fuerte y a Julián decir SHHH, que nos va a oír. Me congelé. Me tragué el bocado con dificultad. No quise pensar lo peor. Pero algo dentro de mí ya no podía ignorarlo. Me fui a acostar temprano. En el techo, una telaraña se movía con la brisa del ventilador. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los cuchicheos. No eran palabras claras, pero el tono era de burla, de impaciencia, de esas ganas de que alguien se largue sin que uno tenga que decirlo. Y sin embargo, ahí estaba yo, fingiendo no ver, no oír, no sentir. ¿Cuántas veces en mi vida me había tragado el orgullo? ¿Cuántas veces dije no pasa nada cuando por dentro me partía en 1000 pedazos? Empecé a pensar que quizá me había equivocado al venir, que había interpretado mal la invitación. Tal vez Julián lo hizo por compromiso. Tal vez Lorena nunca me quiso ahí. Me pregunté qué hubiera pasado si me hubiera quedado en mi casa, con mis plantas, mi mecedora y mis telenovelas. Al menos allá, el silencio no dolía. Aquí, en cambio, cada palabra no dicha me arañaba por dentro, cada mirada evitada me clavaba un diente en el alma. Pero aún no me atrevía a hacer maletas. Porque sí, todavía guardaba una esperanza tonta. A la medianoche, escuché un ruido. Me levanté en puntas para ir al baño. Y ahí, desde el pasillo oscuro, escuché a Lorena decirle a Julián: si la dejas quedarse más, se va a creer con derechos. Me quedé paralizada. Fue como si alguien me sacara el aire del pecho. No había enojo en su tono, había desprecio. Y eso duele más. Porque el desprecio es sutil, elegante, pero mata lento. Volví al cuarto y me senté en la cama sin encender la luz. No tenía lágrimas. Solo un silencio espeso, de esos que se te quedan pegados al cuerpo. Me quedé ahí un rato largo, mirando la oscuridad. Recordando cuando Julián era pequeño y me llamaba mamita cada 5 minutos. Cuando no se dormía si no le contaba un cuento. Cuando me decía que yo era su persona favorita en el mundo. Y ahora, era una carga que debía mantenerse callada y agradecida. Me pregunté si así sería siempre, si esta sería mi nueva realidad, pasar de ser el corazón de una familia a ser una presencia incómoda. No dije nada al día siguiente, pero por dentro, ya no era la misma. Algo se estaba gestando en mí. No era rabia. Era algo más silencioso, más firme. Una certeza que empezaba a hacer ruido en mi pecho. Yo no vine a mendigar amor. Vine a compartirlo. Y si aquí no lo quieren, quizá haya un lugar donde sí. Siempre pensé que los nietos eran como una segunda oportunidad de amar sin miedo. Uno ya no tiene la prisa de la juventud ni la presión de criar bien. Solo te nace cuidar, reír, consentir. Y yo, con todo lo que me había pasado en la vida, soñaba con ese pequeño milagro, sentarme en el suelo con ellos, inventar historias, enseñarles a hacer muñequitos de masa como lo hacía con Julián. Pero los tiempos cambiaron. Y no solo los tiempos. También las miradas, los gestos, las formas de querer.
Desde el primer momento supe que mis nietos no me conocían. Pero lo que no esperaba era que tampoco les interesara hacerlo. Esa mañana los encontré en la sala, uno con los audífonos puestos y la otra viendo videos en la tableta, embobada. Me acerqué despacio, con ese temor tonto de quien no quiere interrumpir. Me senté en la alfombra y les pregunté si querían que les contara una historia de cuando su papá era niño. Nada. Ni una palabra. Les hablé de una vez que Julián se cayó en una fuente por perseguir un pato, y cómo lloró empapado, más de risa que de susto. Pero ellos solo me miraron como si hablara en otro idioma. Prefiero los cuentos del iPad, dijo la niña. Y en ese momento, no supe si reírme o llorar. Intenté reírme. De veras lo intenté. Dije que en mis tiempos no había tablets, que los cuentos se contaban con la voz y los gestos, y que así uno se imaginaba todo. ¡Qué aburrido!, murmuró el niño. Y ahí supe que había una distancia entre nosotros que no era de años. Era de afecto. No me veían como su abuela. Me veían como una señora que vino a estorbar su rutina. Me levanté sin hacer ruido. Volví al cuartito de los trastos con el corazón hecho bolita. Me recosté mirando el techo, preguntándome en qué momento dejé de ser parte de la vida de mi familia. Recordé cuando Julián era pequeño y me decía que si algún día tenía hijos, yo sería su mejor amiga, que nunca permitiría que se alejaran de mí. Pero el mundo gira, los matrimonios se enfrían, las prioridades cambian. Y uno queda como ese florero viejo que ya nadie limpia, que decora pero estorba. No les culpo. No del todo. A lo mejor nunca les enseñaron a quererme. A lo mejor nadie les habló de lo que yo fui, de lo que hice por su padre, de las veces que me partí en mil para que él pudiera dormir tranquilo. Me senté frente a la ventana más tarde, viendo pasar las nubes. Saqué de mi bolso una pequeña caja con recortes de revistas que guardé por años. Son cosas tontas, recetas de galletas, trucos para eliminar manchas, ideas para fiestas infantiles. Todo eso lo guardé pensando en mis nietos, en las vacaciones que podríamos pasar juntos, en los días de lluvia haciendo manualidades. Qué ingenua fui. Qué ganas tenía de creer que aún tenía un papel en sus vidas. Y qué duro es entender que para ellos, simplemente no existo. Esa tarde les llevé un chocolate cada uno. Los había comprado con mis ahorros, solo para verles sonreír. La niña lo aceptó sin mirarme. El niño dijo que no podía comer porque estaba en dieta digital. No entendí lo que eso significaba. Me reí nerviosa, pero ellos no rieron. Me sentí torpe, fuera de lugar, como si me faltara el idioma necesario para acercarme a ellos. Y eso me partió. Porque no hay dolor más grande que amar sin ser visto. Dar sin que nadie extienda las manos. Querer, sin cabida. En la noche, mientras cenábamos, intenté acercarme de nuevo. ¿Saben que su papá le tenía miedo al payaso de la feria?, dije, sonriendo. Julián desvió la mirada. Lorena soltó una risa seca. Ay, doña Clara, ¿no ve que están grandes ya? Esas cosas ya no les interesan. Me encogí en mi silla. Pensé, ¿y si no les interesa el pasado, cómo les va a importar quién fui yo? Sentí como si cada palabra que intentaba decir se estrellara en una pared invisible. Como si ya no tuviera permiso ni para contar anécdotas. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todas las veces que me imaginé con ellos en mi casa, cocinando juntos, contándoles las historias de su bisabuelo en el rancho, haciéndoles trencitas, bordando sus nombres en servilletas. Todo eso solo existía en mi cabeza. Afuera, en la vida real, yo era una extra. Una mujer que nadie invitó, que nadie esperaba con alegría. Una abuela por título, pero no por lazo. A la mañana siguiente, fui a la cocina temprano. Mientras tomaba mi café, vi un dibujo de la niña sobre la mesa. Era la típica escena familiar. Mamá, papá, hermanito, hermanita y un perro. Me acerqué con ternura, esperando encontrarme en un rinconcito. Pero no estaba. En la esquina, donde podría haber un huequito para mí, había una planta. Una planta. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sentí que me borraron sin siquiera saber que alguna vez estuve. Y aún así, no guardo rencor. Solo tristeza. Esa tristeza muda que te acompaña al caminar. Esa que no se nota pero pesa. Me volví al cuarto con el dibujo en la mano, sin saber qué hacer con él.
Porque a veces el dolor no tiene gritos, ni reclamos. Solo se queda ahí, como una piedra en el zapato. Pequeña, insistente, hiriente. Llegó un momento en que ya no pude seguir fingiendo. Por más que me esforzara en ser discreta, en hacerme chiquita, en no molestar, algo en mí comenzó a quebrarse. Fue después de varios días en que mi presencia pasaba como una sombra más en esa casa. Había olvidado cómo era que alguien te preguntara si dormiste bien, si querías otro cafecito, si tenías frío. Yo me preguntaba cómo podía sentirse uno tan sola en una casa llena de familia. Y fue entonces cuando decidí que tenía que hablar con Julián. No para reclamar, no para pelear. Solo, para entender. Lo esperé en la sala, sentada en el borde del sillón, con las manos entrelazadas como niña regañada. Cuando por fin se sentó frente a mí, sentí un nudo en la garganta, pero respiré profundo. Julián, mi amor, ¿yo te hice algo sin querer? Porque siento que estoy incomodando aquí. Si prefieres que me regrese a casa, lo entiendo, hijo. Solo dime. Mi voz temblaba, pero no por miedo. Era decepción, tristeza, esa que se acumula como polvo y un día te deja ciega. Él no me miró de inmediato. Bajó la cabeza, suspiró fuerte. Mamá, no quiero que lo tomes mal. Y ahí supe que algo feo venía. Las cosas buenas no empiezan con esa frase. Sentí que el corazón se me subía al cuello. Pero aquí no eres bienvenida. Lorena y yo queremos nuestra privacidad. Ya hiciste tu parte. Te agradezco todo, pero ya es momento de que cada quien tenga su espacio. Me quedé muda, como si las palabras fueran balazos y yo no tuviera dónde cubrirme. Me temblaban los labios, pero no lloré. Me dolió tan hondo que ya ni lágrimas me quedaban. No soy bienvenida, repetí, bajito, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. Él asintió, nervioso. No me tocó la mano. No me miró a los ojos, como si le diera vergüenza lo que acababa de hacer, pero no lo suficiente como para no hacerlo. Yo pensé en tantas cosas a la vez. En los años sin dormir, en las veces que lo abracé después de un fracaso, en las veces que me negué cosas por dárselas a él. Y ahí estaba, diciéndome que ya no había espacio para mí. No grité, no reclamé, solo asentí. Dije entiendo aunque no entendía nada. Me levanté despacio y volví a mi cuarto. Ahí, entre cajas y polvo, me senté a mirar la nada. Me pregunté cómo llegamos hasta aquí. ¿En qué momento un hijo deja de necesitar a su madre? ¿Cuándo es que dejamos de ser abrigo y nos convertimos en estorbo? Quise pensar que era el estrés, que era Lorena, que era un malentendido. Pero no. Esa frase no sale por error. Sale cuando uno ya la tiene ensayada. Pensé en empacar esa misma noche, en irme sin decir nada. Pero algo me detuvo. No por venganza, no por orgullo, sino por dignidad. Porque en ese momento supe que no debía irme de cualquier manera. Que mi salida tenía que estar a la altura de todo lo que entregué. No iba a irme por la puerta trasera, con la cara baja. Si me iban a rechazar, al menos que vieran a quien estaban dejando ir. Esa noche apenas dormí. Me quedé en vela, pensando en tantas madres como yo, que un día dieron todo, y después se encontraron sentadas en un rincón, escuchando cómo les piden que ya no estorben. Me sentí parte de una generación rota, donde el amor se volvió desechable y la gratitud, opcional. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo nuevo dentro de mí. No era tristeza. Era otra cosa. Algo más firme. Más claro. Como si una voz desde dentro me dijera, tú no te vas así. No así. Y entonces, escribí un mensaje. Uno corto. No a Julián. No a Lorena. A alguien que jamás me cerró la puerta. A alguien que, años atrás, me dijo, si algún día el mundo se te cierra, Clara, tú vienes conmigo. Y sin pensar mucho, solo escribí, sigue en pie tu oferta. Lo envié con el corazón latiendo como tambor viejo, sabiendo que no había marcha atrás. Y, para mi sorpresa, la respuesta llegó en segundos. Siempre. Mando el coche al amanecer. Guardé mi teléfono con una calma que no entendía. Me recosté con el alma quieta, como si por fin me hubiera dado permiso de no aguantar más. A veces no se trata de pelear,
sino de retirarse con la cabeza en alto. Me dormí sabiendo que, al día siguiente, no me iría derrotada, me iría libre. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que te dijera que ya no eres bienvenida? ¿O aprenderías a alejarte sin mirar atrás? Desperté antes que el sol. Todavía era de noche cuando abrí los ojos, pero ya no tenía sueño. No fue el insomnio lo que me levantó, fue la certeza. Esa claridad que te visita cuando ya no hay vuelta atrás. Me senté en la cama, toqué el borde de la colcha con las yemas de los dedos, como si pudiera despedirme de todo sin decirlo en voz alta. No lloré. No porque no me doliera, sino porque había algo en mí que ya no permitía el llanto. Como si las lágrimas hubieran sido reemplazadas por algo más silencioso, más fuerte. Me vestí despacio, como si cada movimiento fuera un acto de dignidad. Tomé mi bolsa, revisé que estuvieran mis documentos, mi cartera, mis medicinas. No tenía mucho que empacar, porque casi nada me había sido permitido usar. La chalina que tejí para Lorena seguía en el mismo lugar donde la dejé el primer día, como si fuera parte de la decoración que nadie quiso colgar. No me dolió verla ahí. Solo confirmé lo que ya sabía. Yo no cabía en esa casa. Abrí la maleta despacio, sin hacer ruido. El mismo silencio con el que me recibieron sería el que me acompañaría al salir. Tomé el celular con manos firmes. No me temblaban. No me dolían. Era como si, por fin, mi cuerpo se hubiera alineado con mi decisión. Abrí la conversación con Alfredo, ese amigo que la vida me regaló cuando todo parecía perdido. Nos conocimos hace años, cuando él pasaba por un duelo y yo le ofrecí consuelo sin pedir nada a cambio. Nunca se olvidó de eso. ¿Sigue en pie tu oferta?, le escribí la noche anterior. Y su respuesta fue breve, pero poderosa, siempre. A las 7 está el auto. Vi la hora. Faltaban 15 minutos. Respiré hondo. Me senté a esperar. Durante esos minutos, el mundo se sintió en pausa. Escuchaba la casa respirar en su propio ritmo, el goteo del fregadero, el zumbido del refrigerador, el crujido del piso de madera. Todo seguía igual. Pero dentro de mí, todo era nuevo. Ya no era la mujer que llegó con dulces y fotos. Ahora era una mujer que se despedía sin deber nada. Ni explicaciones, ni llantos, ni rabias. Me pregunté si Julián despertaría, si Lorena saldría a decir algo. Pero en el fondo, sabía que no. Y no me dolía. Me liberaba. A las 7 en punto, escuché el sonido del motor allá afuera. Un coche negro, reluciente, estacionándose frente a la puerta. Escuché los pasos del chofer bajando. El golpe seco de la cajuela. El murmullo de una radio apagada. Me asomé por la ventana del cuarto. Y ahí estaba él, parado junto al auto, con un papel en la mano y gafas oscuras que reflejaban el cielo. No necesitaba más. Su presencia hablaba por sí sola. Alfredo no había olvidado. Y yo ya no estaba sola. Salí del cuarto con la maleta en mano. No desperté a nadie. No hice ruido. Caminé por el pasillo como quien atraviesa un puente que se va cayendo detrás de uno. Bajé las escaleras y me encontré con Julián, recién salido de la cocina. Me miró confundido. ¿Te vas?, preguntó, como si no entendiera lo que él mismo había sembrado. Yo solo lo miré. No respondí. Porque no hay nada que decirle a alguien que ya dijo todo con su indiferencia. La puerta se abrió. El chofer me saludó con una reverencia sutil. ¿La señora Clara Valenzuela?, preguntó. Asentí. El señor Alfredo la espera en su penthouse. Sus maletas ya están en el auto. Julián se quedó detrás de mí, inmóvil. No lo volteé a ver. No por orgullo, sino porque ya no necesitaba su mirada para validar la mía. Crucé el umbral con el alma entera. Ni rota, ni disminuida. Entera. Y justo antes de subir al coche, me detuve un segundo. Giré apenas el rostro, lo suficiente para que Julián me escuchara. No soy bienvenida aquí, pero en otros lugares, me reciben con los brazos abiertos. Y sin esperar respuesta, entré al auto. Cerré la puerta. Y con ella, cerré también el ciclo más largo de mi vida. El auto se deslizó por la calle con un silencio que me envolvía como un abrazo. No miré por la ventana. No quise ver la casa alejándose. Lo que dejé atrás ya no me pertenecía.
En mi regazo, las manos entrelazadas descansaban con una paz nueva. No era una paz de alegría, sino de verdad. De haber hecho lo correcto. El chofer conducía con cuidado, como si supiera que no llevaba solo a una señora de edad, sino a una mujer que acababa de reconstruir su nombre, pedazo por pedazo, después de haber sido borrada en su propia familia. Mientras el coche tomaba velocidad, recordé el momento en que Julián me pidió por primera vez que lo recogiera de la universidad porque se había sentido mal. Como salí corriendo con el delantal puesto, sin siquiera peinarme, solo con la urgencia de llegar. Y ahora, años después, era yo quien salía, no porque estuviera mal, sino porque me cansé de esperar que alguien viniera por mí. Qué curioso es el tiempo, cómo gira sin avisar, cómo nos cambia de lugar sin pedir permiso. Pasamos frente a un parque donde solía llevar a Julián de niño. Me entraron ganas de llorar, pero algo dentro de mí lo sostuvo. No por orgullo, sino por respeto. Yo me debía ese silencio sereno. Porque irse sin odio es la forma más alta de amor propio. Yo no quería vengarme. Solo necesitaba salir de ahí sin convertirme en lo que me hicieron. Y eso, aunque parezca simple, fue lo más valiente que hice en años. Al llegar al edificio, el chofer se adelantó a abrirme la puerta. Me ayudó a bajar con una delicadeza que me sorprendió. Como si viera en mí algo que yo misma había olvidado. Valor. Un portero me saludó por mi nombre. Buenos días, señora Clara. El señor Alfredo la está esperando en el piso 20. Subí al elevador con la cabeza en alto. No porque me sintiera mejor que nadie, sino porque por fin recordé cuánto valía. Cada piso que subía era un pedazo de dignidad que volvía a mí. La puerta del penthouse se abrió antes de que pudiera tocar. Alfredo estaba ahí, sonriente, con una bata gris y un café en la mano. Llegaste justo a tiempo para ver el sol desde aquí, me dijo. Su voz no sonó a lástima. Sonó a reconocimiento. Como si viera en mí no una víctima, sino una mujer que eligió su libertad. Me abrazó con fuerza, como se abrazan los que no necesitan explicaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí recibida. El lugar era hermoso, sí, amplio, luminoso, lleno de libros y ventanas que dejaban entrar el cielo. Pero lo que más me conmovió fue el silencio. No un silencio tenso, como el de la casa de Julián, sino uno tibio, amable. Un silencio que no exigía que yo me hiciera pequeña. Me senté en un sillón blanco, y Alfredo me sirvió café como si fuera mi casa. Aquí nadie te va a pedir que te calles. Aquí tú eres tú. Cerré los ojos y respiré hondo. Porque esa frase valía más que cualquier herencia. Me llevó a una habitación de huéspedes decorada con cariño. Había flores frescas, una manta bordada sobre la cama, y una nota escrita a mano que decía: «Eres bienvenida, hoy y siempre». No pude evitar tocar la manta con los dedos, como si quisiera cerciorarme de que todo eso era real. No era lujo lo que me conmovía. Era el gesto, la intención, el cuidado que no pide permiso ni condición, el amor sin listas ni contratos. Esa noche, me asomé al balcón del piso 20. La ciudad brillaba abajo como una constelación terrestre. Me envolví en una bata suave y dejé que el viento me tocara el rostro. No pensé en Julián, ni en Lorena, ni en lo que perdí. Pensé en lo que me esperaba. En la mujer que yo podía volver a ser. Porque sí, me había ido, pero no huí. Salí con el alma de pie. Y eso lo cambia todo. Y mientras me tomaba el último sorbo de café, supe con una certeza implacable que a veces la mejor forma de reclamar tu lugar es irte de donde no te quieren. No para castigar, sino para recordarte que mereces más. Porque uno puede quedarse donde no lo quieren, o caminar hacia donde lo esperan con los brazos abiertos. No sé si alguna vez has sentido que tu alma cambia de temperatura, que lo que antes te hería, de pronto ya no quema igual. Esa fue mi sensación al segundo día en el penthouse. Me levanté sin prisa, sin esa angustia de andar cuidando mis palabras o mis pasos. Caminé descalza por el piso de madera clara, me serví café sin preguntar y me senté en la terraza, viendo la ciudad desde lo alto como si fuera un rompecabezas que por fin me daba permiso de armarme otra vez. Ahí, rodeada de luz, me descubrí respirando sin miedo. Alfredo no hacía preguntas innecesarias. Solo estaba ahí, presente, atento, con esa elegancia discreta de los hombres que no necesitan presumir su bondad.
Me hablaba de libros, de óperas, de política, de tonterías cotidianas. Y todo eso me hacía bien. Me sentía otra vez parte de algo. No como la mamá no como la señora que estorba. Solo Clara. Clara con historia, con heridas, pero también con presencia. Era como si el mundo me recordara que yo no había nacido para mendigar cariño. Pasé la mañana leyendo en la biblioteca del departamento. Alfredo había preparado un rincón solo para mí, una butaca mullida, una lámpara cálida y una pequeña mesita con galletas de avena que él mismo horneó. Me reí al verlas. No llevan azúcar, por si acaso, bromeó. Y aunque fue una frase ligera, me atravesó. Porque era la primera vez en días que alguien pensaba en mí desde el detalle, desde el gesto pequeño. No por compromiso, por cariño real. Más tarde, hablamos de lo que viví en casa de Julián. No con drama, con la serenidad de quien ya no necesita justificar su dolor. Alfredo me escuchó sin interrumpir. No me dio consejos. No me defendió. Solo me miró como si mis palabras fueran legítimas, como si mi versión de la historia mereciera un lugar en el mundo. Y eso fue un bálsamo. Porque tantas veces me hicieron sentir exagerada, intensa, emocional. Pero ahí, en ese espacio, mis emociones tenían silla y mantel. A media tarde, salí al balcón otra vez. El sol comenzaba a caer y la ciudad se pintaba de naranja. Pensé en todo lo que había dejado atrás. Y no sentí tristeza. Solo un silencio que no dolía. Un vacío que no pesaba. Como si por fin pudiera nombrar lo que me hicieron sin sentir culpa. Porque no hay peor cárcel que el amor que uno no se atreve a soltar. Y yo ya no quería cargar con eso. Me recosté en una tumbona, cerré los ojos y me dejé arrullar por el viento. Pensé en mi infancia, en mi madre, en las veces que ella también se calló cosas por no molestar. Me pregunté si ella también se sintió desplazada al final. Si alguna vez pensó en irse, pero no lo hizo. Yo sí me fui. Y no me arrepiento. Porque a veces quedarse es rendirse. Y yo, aunque vieja, no estoy vencida. Alfredo me interrumpió con un jugo de mango en la mano. Se sentó a mi lado sin hablar. Compartimos ese silencio largo, cómodo, ese que solo se da con las personas que no exigen palabras para sentirse cerca. Me dijo, después de un rato, ¿sabes qué pienso, Clara? Que la gente que no sabe valorar a su madre, algún día aprende, pero ya es tarde. No supe qué responder. Me limité a asentir. Porque aunque la frase dolía, también era cierta. Más tarde, cenamos en la terraza. Una sopa caliente, pan recién horneado, y velas encendidas como si el momento lo mereciera. Me reí, me sentí bonita, me sentí viva. Nadie me pidió que hablara bajito. Nadie me interrumpió. Y en medio de todo eso, entendí que no se trata de lujo, ni de vistas bonitas. Se trata de ser tratada como persona. Como alguien que aún importa. Esa noche me quedé despierta un poco más de lo usual. Caminé hasta la ventana del cuarto de huéspedes y me quedé ahí, de pie, viendo la ciudad en silencio. Y sin pensarlo, lo dije en voz baja, como una confesión al cielo. Al final, no estaba sola, solo estaba en el lugar equivocado. Y esa frase fue como una llave. Me liberó. Me abrazó. Me recordó que, aunque me hayan cerrado una puerta, yo todavía puedo abrir muchas otras. 2 días después de mi llegada, cuando ya me sentía más liviana, como si hubiera dejado una piedra en el camino, Alfredo entró al comedor con el teléfono en la mano y una ceja levantada. Clara, te buscan del banco. Por un segundo pensé que era un error, que tal vez se habían confundido de número. Pero no. Era la misma ejecutiva que durante años me llamaba con voz melosa, pidiéndome firmas y aprobaciones como si yo fuera una gran empresaria. Esta vez, su tono era distinto. Formal. Cortante. Como si supiera que algo importante se acababa de mover. La conversación fue breve. Me preguntó si confirmaba que había retirado mi firma como garante del crédito solicitado por la empresa de Julián. Dije que sí. Con voz firme. Sin titubeos. La mujer respiró profundo. Entendido, señora Valenzuela. En ese caso, el financiamiento queda suspendido hasta nuevo aviso. Sin su aval, no es posible continuar. Colgó sin más. Me quedé mirando el teléfono por unos segundos.
No sentí culpa. Sentí paz. Porque lo que acababa de hacer no era venganza. Era un límite. Uno que debía haber puesto hace muchos años. No le conté nada a Alfredo en ese momento. Solo me serví otra taza de café y me fui a sentar a la terraza. Desde ahí, imaginé la escena en casa de Julián. El teléfono sonando, su rostro al escuchar la noticia, Lorena gritando desde la cocina, buscando culpables. Me pregunté si en algún rincón de ese caos, él pensó en mí con otra mirada. Si recordó que fui yo quien puso su primera tienda. Que fui yo quien empeñó las joyas de su abuela para que pudiera hacer su posgrado. Que fui yo, siempre yo, la que creyó en él cuando nadie más lo hizo. No me alegró imaginar su rabia, pero me dio un extraño alivio pensar que, por una vez, mis decisiones tenían peso. Que yo, la mujer que él creía prescindible, acababa de detener un proyecto millonario con una sola firma retirada. Porque el amor también tiene voz. Y a veces, es un no a tiempo. Un hasta aquí que no grita, pero retumba. Y por primera vez, sentí que ese retumbar lo había escuchado él. Al mediodía, recibí su primer mensaje. Mamá, ¿podemos hablar? Urgente. No respondí. No porque quisiera hacerlo sufrir, sino porque no había nada que decir. Lo que se rompe con palabras, no se remienda con excusas. A la media hora, llegó otro. Lorena está muy afectada. Esto puede arruinarnos. Me reí en silencio. ¿Lorena? ¿Afectada? ¡Qué ironía! La misma que me pidió dormir entre cajas ahora se veía en apuros por una firma. La vida tiene maneras discretas de ajustar las cuentas. En la tarde, llegaron más mensajes. No entiendo por qué hiciste esto. Yo siempre he estado para ti. Dime qué necesitas. Y ahí fue cuando me di cuenta de que Julián no entendía nada. Porque no era cuestión de necesidades. Yo no hice eso porque me faltara algo. Lo hice porque me sobró dignidad. Porque ya no me quedaba espacio para seguir sosteniendo proyectos de quien no supo sostenerme ni un par de días en su casa. No le contesté. Cerré el celular y me fui a caminar con Alfredo por el parque cercano. Hablamos de cosas simples. De los árboles. De los perros que corrían libres. De los niños que jugaban sin saber que el mundo es cruel. Y entre cada paso, yo soltaba un poco más el peso de lo vivido. Porque a veces no se trata de seguir adelante, se trata de dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Esa noche, antes de dormir, vi el celular de nuevo. Tenía 5 mensajes sin leer. Todos de Julián. Me pregunté qué diría si supiera que su madre estaba en un penthouse, tomando vino con un hombre que la trataba como reina. Me lo imaginé revisando contratos, buscando otro aval, explicándole a Lorena lo inexplicable. Pero sobre todo, me lo imaginé enfrentándose por primera vez con una versión de mí que nunca esperó, la que ya no le debía nada. Guardé el celular en el cajón. Apagué la luz. Y mientras me arropaba, sentí un frío suave, no en el cuerpo, en el alma. Un frío nuevo, pero necesario. El que llega cuando uno deja de sostener a quienes no se detienen a mirar si estás a punto de caer. A la mañana siguiente, Alfredo me encontró sentada frente al ventanal, con el celular en la mano y el gesto tranquilo. No había dormido del todo. La noche había sido de pensamientos largos, de esas conversaciones internas que uno guarda por años y que, de pronto, deciden salir. Tenía los mensajes de Julián abiertos, uno tras otro, leyéndolos en silencio. Ninguno me hizo llorar. Ninguno me sacudió. Me pareció curioso que, después de tanto desprecio, ahora sí supiera escribirme seguido. El problema es que ya era tarde. Y no porque yo no lo quisiera, sino porque ahora me quería a mí primero. Alfredo no dijo nada. Se acercó, me puso una taza de café entre las manos y esperó. Yo lo miré, como pidiendo permiso para soltar todo lo que llevaba dentro. Voy a responderle, dije. No para reconciliarnos, sino para enseñarle algo que nunca entendió. Me levanté, caminé hasta la terraza y empecé a grabar un audio. No me tembló la voz. No tuve que ensayarlo. Las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando ese momento por años. Julián, no hice esto por venganza, dije, con calma. Lo hice para que entiendas que todo lo que se construye sin respeto, se puede derrumbar sin aviso.
Y no es por crueldad. Es por equilibrio. Tú pensaste que yo siempre iba a estar. Que podías pasarme por encima con la excusa de que eres mi hijo. Y no, mi amor, ser mi hijo no te da permiso de herirme. Me quedé en silencio un segundo, dejando que las palabras respiraran. Luego continué. Esto no lo hago para castigarte, sino para que aprendas. A veces, el amor más grande es el que se retira. Cuando terminé de grabar, lo envié sin releerlo, sin editarlo. Así, crudo. Porque la verdad no necesita adornos. Alfredo me miró con ese gesto que mezcla orgullo y ternura. Ese hijo tuyo aún no ha aprendido a perder, murmuró, mientras me tomaba la mano. Yo asentí. Porque perder a una madre viva es un dolor que no se olvida fácil. Y esta vez, no sería yo quien fuera detrás, pidiendo comprensión. Pasé el resto del día entre libros, música y pausas largas. Ya no era el remolino de angustia. Era un mar más sereno, pero con olas firmes. Cada vez que pensaba en Julián, ya no me venía esa sensación de que hice mal, sino una certeza tranquila, yo hice lo mejor que pude. Y eso basta. Porque también es cierto que a veces los hijos confunden paciencia con disponibilidad eterna. Y no, ni el corazón de una madre puede ser usado sin fin. Recibí su respuesta varias horas después. Un texto corto. Necesito tiempo para entender todo esto. Me encogí de hombros. No porque no me importara, sino porque ya no me urgía. Que entienda si quiere. Que no lo haga si no puede. Mi paz ya no depende de sus procesos. Esa es una de las libertades más caras que he ganado, saber que no necesito que me entiendan, para sentirme en paz. En la tarde, Alfredo me invitó a caminar por el centro. Fuimos a una librería antigua, de esas que huelen a papel viejo y memoria. Me regaló un libro con la dedicatoria más hermosa que he recibido en años. Para Clara, por la fuerza que enseña sin gritar. Lo abracé. No al libro. A él. Porque hay gestos que llegan donde las palabras ya no alcanzan. Esa noche, antes de dormir, me senté frente al espejo. Me observé con detenimiento. Las arrugas, las canas, las ojeras suaves, y detrás de todo eso, unos ojos que, por fin, volvían a brillar. No porque la vida fuera perfecta, sino porque ya no tenía que explicar mi dolor para justificar mis decisiones. Entendí que uno enseña no solo con sermones, sino también con los límites. Que a veces el mensaje más claro es un silencio que ya no cede. Fue Alfredo quien lo sugirió. Estábamos desayunando tranquilos, compartiendo pan tostado con mermelada de guayaba, cuando me miró con esos ojos curiosos y dijo: «Hay alguien que quiere conocerte». Lo primero que pensé fue en algún médico o terapeuta, y le pregunté si estaba bien. Se rió. «No es por mí, es por ti. Un periodista joven de la fundación. Le hablé de ti, y quiere entrevistarte. Dice que tu historia puede inspirar a muchas mujeres». Me quedé callada. Yo, ¿inspiración? A lo largo de mi vida, siempre fui la que escuchaba, la que callaba, la que se hacía a un lado para que otros brillaran. Nunca me imaginé que alguien quisiera oírme, solo a mí. Al principio, dudé. ¿Y qué voy a decir? Que mi hijo me sacó de su casa y terminé aquí porque me cansé de tragar silencio. Alfredo me miró sin pena. Clara, lo que viviste no es una vergüenza. Es una historia que muchas llevan por dentro y nadie se atreve a contar. Me mordí el labio. Me temblaban un poco las manos. No porque no pudiera hablar, sino porque era la primera vez que alguien me pedía hacerlo sin apurarse. Sin interrumpirme. Sin cambiar de tema. Acepté con una condición, que no hubiera cámaras. Solo voz. Yo quería que me escucharan, no que me miraran. El periodista llegó puntual, joven, con una libreta de papel y ojos atentos. Me saludó con respeto, sin condescendencia, sin falsa cortesía. Me sentí cómoda, casi como si hablara con uno de mis exalumnos de primaria. Me hizo preguntas suaves, sin hurgar en la herida. Y poco a poco, solté. Le conté de mi niñez, de cómo crecí viendo a mi madre hacerse chiquita en su propia casa. Le hablé de Julián, de las veces que me abrazaba y decía que nunca me dejaría sola. Le conté de cómo fui desapareciendo poco a poco en su vida, hasta volverme un mueble. Y de cómo un día decidí no quedarme a ver cómo me convertían en sombra.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. No lloré durante la entrevista, pero sí sentí un nudo en la garganta varias veces. El joven me miraba con una mezcla de sorpresa y admiración que me conmovió. Me dijo que muchas mujeres mayores se sentían invisibles, que escucharme podía darles valor. Su voz suena fuerte, señora Clara, aunque usted no grite. Esas palabras se me quedaron grabadas. Porque sí, durante años callé por amor. Pero hoy, ya no tenía miedo de hablar por dignidad. La entrevista fue publicada en el boletín digital de la Fundación. No era un escándalo ni una denuncia. Era un testimonio sereno, humano, sin nombres propios. Solo una mujer mayor contando cómo sobrevivió al olvido de los suyos. Jamás imaginé la repercusión. Recibí mensajes de otras mujeres, algunas de mi edad, otras más jóvenes, agradeciendo por poner en palabras lo que ellas no podían nombrar. Me dijeron que mi voz les hizo compañía, que se sintieron menos solas. Y eso me dio un nuevo sentido. Lo más inesperado llegó al día siguiente. Estaba en la cocina ayudando a Alfredo a preparar tamales de elote cuando escuché el timbre de mi celular. Era una notificación. La neta mayor, Luciana, había compartido el enlace de la entrevista en sus redes con un comentario que me dejó sin aliento. ¿Esta es mi abuela? No sabía que era famosa, pero ahora entiendo por qué mamá no quiere hablar de ella. Sentí una mezcla de ternura, culpa ajena y esperanza. No le contesté, pero imprimí su mensaje y lo guardé en un cajón junto con mis cartas viejas. Porque aunque no era una disculpa, ni un reencuentro, era una grieta. Una luz pequeña que entraba por donde antes había solo oscuridad. Me quedé mirando esa frase durante minutos. No sabía que era famosa. Qué irónico. Pasé toda mi vida apagando mis luces para que otros brillaran. Y ahora que ya no buscaba nada, empezaban a notar que yo también iluminaba. Esa noche, me senté frente al espejo otra vez. No para peinarme ni maquillarme. Solo para mirar. Para reconocer en mi reflejo a esa mujer que había vuelto a hablar. Que ya no necesitaba permiso. Que por fin entendía que su historia no era una carga, sino un legado. Cerré los ojos, sonreí apenas y me dije en voz bajita, tal vez no gané un hijo, pero no voy a perderme a mí. No supe que era una carta al principio. Alfredo me la entregó por la mañana, al volver del mercado. Te dejaron esto en la recepción, dijo con esa voz serena que usa cuando sabe que algo va a tocarme. El sobre era pequeño, rosado, con caligrafía infantil. No tenía remitente, pero en la esquina inferior alguien había dibujado un corazoncito mal hecho. Lo reconocí de inmediato. Era el trazo de Emilia, la más chiquita de mis nietas. Mi corazón dio un brinco suave, como si algo que creí dormido hubiera despertado de golpe. Me senté en la sala sin decir palabra. Alfredo se fue a la cocina, dándome espacio. Abrí el sobre con cuidado, como si tuviera algo frágil entre los dedos. Dentro había una hoja doblada con letras torcidas y lápiz manchado. Decía, abuelita, perdón si te hicimos sentir feo. Yo sí te extraño. Extraño tus cuentos, tus galletas y tus manos. Mamá dice que estás ocupada. Pero yo creo que estás triste. Te quiero aunque no te veamos. Emilia. Leí esa frase más de 10 veces. Cada palabra me acariciaba y me apretaba el alma al mismo tiempo. No lloré en voz alta. Solo me quedé ahí, con la carta en el pecho, como quien vuelve a respirar después de muchos días bajo el agua. Era tan simple y tan profunda. No era una disculpa ensayada, ni una estrategia de reconciliación. Era un gesto puro, de esos que solo los niños saben dar. Y en ese momento, comprendí que aunque uno pierda muchas cosas en la vida, la juventud, la paciencia, incluso la fe, si hay algo que nunca se rompe del todo, es el vínculo que nace desde el amor inocente. Subí a mi habitación con la carta entre las manos. Me senté frente a la ventana y la volví a leer en voz baja, como si quisiera memorizarla. Pensé en Emilia, en su vocecita, en la manera en que solía tomar mi dedo cuando era bebé. Me pregunté si ella notó el silencio en la casa después de que me fui.
Si alguien le explicó algo, o si simplemente supo, con esa sabiduría intuitiva de los niños, que algo estaba mal. Y aún así, me buscó. A su manera. Con papel rosado y palabras dulces. Eso bastaba. Esa carta no borró el dolor. No cambió lo que Julián y Lorena hicieron. Pero abrió una ventanita. Una rendija por donde entró luz. Porque uno no necesita que el mundo entero se disculpe. A veces basta con que una vocecita te diga, te quiero, aunque no te veamos. Me repetí esa frase todo el día. La escribí en mi libreta. La guardé como un tesoro. Porque era, sin duda, el primer gesto verdadero que había recibido desde que todo se quebró. Más tarde, Alfredo me encontró sentada en el balcón con la carta sobre las piernas. No preguntó nada. Solo se sentó a mi lado y me ofreció un poco de chocolate caliente. ¿Una carta?, dijo con suavidad. Asentí. De la única que todavía ve con el corazón. Sonrió sin hablar más. Porque hay silencios que no pesan, hay silencios que acompañan. Y ese, justo ese, me sostuvo. Esa noche dormí con la carta debajo de la almohada. No porque temiera perderla, sino porque quería tenerla cerca. Como cuando uno guarda una foto o una oración. Sentí, por primera vez en semanas, que quizá no todo estaba perdido. Que tal vez, en medio del desamor, había una flor pequeñita queriendo brotar. Y antes de quedarme dormida, toqué el papel rosado con la yema de los dedos, cerré los ojos y dije, tal vez no gané un hijo, pero no voy a perder una nieta. Nunca me imaginé hablando en un escenario. Ni mucho menos, liderando algo que llevara mi nombre. Pero a veces, la vida nos va empujando hacia lugares que jamás pensamos habitar. Fue Alfredo quien me plantó la semilla. Una tarde, mientras tomábamos café con pan de nata, me dijo, Clara, ¿te has dado cuenta de cuántas mujeres como tú viven en silencio? ¿Cuántas madres viudas, abuelas invisibles, mujeres que lo dieron todo y hoy no tienen ni para el camión? Me quedé callada. No porque no supiera la respuesta, sino porque por primera vez alguien me estaba diciendo que mi historia no solo era mía, que podía ser faro. Así nació la idea. Una beca para mujeres viudas que, como yo, habían criado solas, se habían partido el alma por otros, y aún así eran tratadas como si ya no tuvieran nada que ofrecer. Alfredo me ayudó a organizarlo todo. Él tenía los contactos. Yo tenía el motivo. El proyecto se llamaría Raíces Vivas. Porque eso somos las mujeres como nosotras, raíces. Sostenemos, alimentamos, damos sombra, aunque nos escondan. Y merecemos, por una vez, recibir también. No fue difícil encontrar historias. En menos de una semana, teníamos decenas de cartas de mujeres que querían seguir estudiando, emprender, aprender algo nuevo. Todas con un pasado lleno de sacrificios. Algunas dormían en sillones prestados. Otras vendían pan en la calle para poder pagarle los estudios a sus nietos. Leerlas fue como leer partes de mí en otras voces. Sentí que no estaba sola. Que no era la única que había amado hasta vaciarse. Y que ya era hora de llenar otra vez esa copa, aunque fuera en otras manos. El evento de lanzamiento fue pequeño, elegante, emotivo. Alfredo reservó una sala hermosa en el centro cultural de la ciudad. Me compró un vestido nuevo. No uno lujoso, sino uno que me hacía sentir bien. Cómoda. Digna. El cabello recogido, un par de aretes discretos, y en mi pecho, prendido con alfiler, un broche de mariposa que había pertenecido a mi madre. Subí al escenario con las piernas temblando, pero el corazón firme. No tenía un discurso ensayado. Solo tenía mi historia. Hablé desde ahí como si hablara desde mi cocina. Les conté quién era, lo que viví, lo que me empujó a levantarme. No mencioné nombres. No hacía falta. Cada mujer en esa sala supo a qué me refería cuando dije, un día entendí que el silencio no es humildad cuando te duele. Que aguantar no siempre es fortaleza. Y que llega un momento en que callarte es dejar de existir. El aplauso fue largo. No estruendoso, pero hondo. De esos que se dan con los ojos húmedos. Después del evento, varias mujeres se acercaron a abrazarme. Una me dijo, gracias por ponerle palabras a lo que llevo años sintiendo. Otra me tomó las manos y me susurró, hoy me siento menos sola. Y entonces supe que, aunque Julián no hubiera entendido nada aún,
Aunque Lorena ni se dignara pronunciar mi nombre, yo estaba dejando algo más grande que todo eso. Un legado tejido con la misma fuerza con la que crié, amé y resistí. Ya de noche, Alfredo y yo subimos al auto de regreso. Íbamos en silencio, pero de esos que abrigan. Al mirar por la ventana, vi mi reflejo en el vidrio, una mujer de 74 años que había pasado por el abandono, la tristeza, el desdén, y sin embargo ahí estaba, de pie, levantando a otras. Y justo antes de llegar a casa, algo llamó mi atención. Un hombre parado en la esquina, con una carpeta en la mano, traje desajustado y mirada inquieta. Al principio no lo reconocí, pero luego, mi corazón supo. Era Julián. Estaba a lo lejos, solo, con ese rostro que yo había visto tantas veces de niño cuando necesitaba ayuda y no sabía cómo pedirla. No se acercó. No levantó la mano. Solo se quedó ahí, observando, desde lejos, como quien por fin empieza a entender lo que perdió. ¿Y tú? ¿Le abrirías la puerta a quien te cerró la suya en el momento más vulnerable? ¿O a veces, es más sabio dejar que el silencio hable por ti? A la mañana siguiente del evento, me desperté más temprano que de costumbre. No porque tuviera pendientes ni ansiedad, sino porque sentía una quietud distinta en el cuerpo. Esa calma que a veces llega después de haber hecho algo bueno, sin esperar nada a cambio. Me preparé un café en la cocina pequeña del penthouse, abrí la ventana y dejé que el aire fresco me despeinara. Pensé en mi madre. En cómo, si estuviera viva, habría llorado de emoción al verme ahí, hablando frente a una sala llena de mujeres. Ella, que siempre decía, lo que no se nombra, se pudre por dentro. Yo, por fin, había aprendido a nombrar mi dolor. A media mañana, tocaron la puerta de la recepción. Alfredo fue quien bajó a abrir. Volvió con una caja entre las manos y un gesto intrigado en el rostro. «Es para ti», dijo, dejándola en la mesa del comedor. La caja era blanca, sencilla, con un lazo beige. No tenía tarjeta visible. Me acerqué con una mezcla de sospecha y curiosidad. Abrí despacio la tapa y, dentro, encontré un ramo de flores blancas. Rosas, gardenias y una sola orquídea en el centro. Todo tan delicadamente armado que parecía un suspiro atrapado en pétalos. Al principio no entendí. Pensé que quizá era un regalo de la fundación. Pero Alfredo se aclaró la garganta y, con ese tono neutro que usa cuando no quiere presionar, dijo: «El portero me comentó que el joven insistió en dejarle el mismo, y parecía con los ojos húmedos». No pregunté más. No necesitaba hacerlo. Sabía que había sido Julián. No porque reconociera su gusto por las flores, que jamás lo tuvo, sino porque era el tipo de gesto que él solo daría si ya no le quedara otra forma de hablarme. No había nota. Ningún perdón. Ningún te extraño. Solo flores. Puras, blancas, mudas. Y eso fue, precisamente, lo que más me conmovió. Porque no venían con promesas vacías. No traían condiciones ni explicaciones. Era solo un símbolo. Uno pequeño, pero cargado de algo que no supe si era arrepentimiento, o simplemente el principio de una comprensión. No lo sabía. No lo necesitaba. A veces, una flor habla donde la boca se queda muda. Me quedé largo rato sentada frente al ramo. No lloré. Lo acaricié con los ojos, como si se tratara de un hijo que regresa sin saber si será recibido. Me pregunté si había dolido. Si esa flor era también un poco su forma de decir: «Te vi. Te escuché». No supe cómo hacerlo antes. Pero ya no era mi trabajo descifrarlo todo. Yo ya había cargado demasiados silencios ajenos. Esta vez, dejé que las flores hablaran por él, si así lo necesitaba. Puse el ramo en un jarrón alto, con agua fresca y un mantel blanco debajo. Lo dejé en la entrada del penthouse. No como trofeo. No como altar. Sino como recordatorio de que incluso lo que duele, puede florecer. Alfredo pasó junto a mí, me miró sin decir nada, y me besó la frente. «A veces no necesitan saber que los perdonamos», murmuró. «Solo necesitan saber que ya no estamos esperando una disculpa». Asentí. Porque era eso exactamente. Yo no esperaba que Julián volviera con lágrimas. Solo quería que supiera que, aún después de todo, yo seguía en paz. Esa tarde, escribí en mi libreta: «No todo lo que se rompe se repara». Pero a veces,
Las grietas dejan entrar la luz. Y eso era suficiente por ahora. No había promesas de reencuentro. No había certezas. Solo un ramo blanco y el eco de un hijo que empezaba, al menos, a mirar. 2 días después de recibir las flores, sonó mi celular. Era un mensaje de Julián. Corto, sin adornos. ¿Podemos tomar un café esta semana? Quiero hablar. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, como si fuera un idioma que no terminaba de entender. No era el mensaje en sí, era el hecho de que, por primera vez, no venía con reclamos ni urgencias. Solo una petición sencilla. ¿Quiero hablar? ¿Hablar de qué? ¿Del dolor? ¿Del tiempo que me senté sola en un cuarto lleno de polvo mientras fingían que no existía? ¿De cómo mi nombre desapareció de los labios de mis nietos? No lo sabía. Pero igual respondí, sí. El jueves a las 5. El lugar lo eliges tú. Pasé los días previos con una mezcla extraña de serenidad y cosquilleo. No era ansiedad. Era como si me estuviera probando a mí misma. ¿Podía sentarme frente a él sin romperme? ¿Sin buscar aprobación? ¿Sin pedir explicaciones que, en el fondo, ya no necesitaba? La Clara de antes habría repasado cada posible conversación, imaginando cómo justificar su dolor sin incomodar. Pero la Clara de ahora no planeaba nada. Solo iba a estar presente. Entera. Sin urgencias. El jueves me vestí con calma. No para impresionarlo, sino para honrarme. Blusa blanca, sencilla, y un collar de piedras pequeñas que me regaló una amiga hace años. Salí temprano, llegué al café con 15 minutos de anticipación, como siempre hacía cuando se trataba de él, y me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un té de manzanilla. Observé a la gente pasar. Me di cuenta de que hacía tiempo que no me sentía parte del mundo, que el dolor me había vuelto interior. Pero ese día, me sentía de nuevo aquí, presente. Y eso ya era ganancia. Dieron las 5. Las 5:05. 5:10. No llegó. Revisé el celular. Nada. A las 5:20, escribí, ¿vas a venir? El mensaje quedó en visto. No respondió. Respiré profundo. Me tomé el té despacio. No me fui de inmediato. Quise quedarme unos minutos más, no esperándolo, sino acompañándome. Entendí, en ese instante, que a veces las personas no se ausentan por maldad. Se ausentan porque no saben cómo enfrentarse a lo que hicieron. Porque poner la cara exige una valentía que no todos tienen cuando más se necesita. Volví caminando a casa. Paso lento. No había enojo en mí, ni decepción. Solo una especie de claridad serena. El reencuentro que tanto había imaginado no ocurrió. Pero algo en mí sí sucedió. Me vi a mí misma esperando, sin miedo. Sentada en esa mesa, sin agachar la cabeza. Con el corazón dispuesto, pero sin rogar. Y eso ya era una forma de cerrar. Al llegar al penthouse, Alfredo me recibió en la puerta con esa mirada que lo dice todo. No preguntó nada. Solo me sirvió un chocolate caliente con un trozo de pan con mantequilla. Nos sentamos en la terraza. El cielo estaba nublado, pero el aire era tibio. ¿No fue? Preguntó después de un rato. Negué con la cabeza. No fue. Pero yo sí fui, respondí. Y en esa frase estaba todo lo que necesitaba decir. Más tarde, ya en la habitación, abrí mi libreta de nuevo. Escribí una sola línea. Quien no sabe sostener su dolor, no merece cargar tu paz. Cerré el cuaderno. Apagué la lámpara. Y dormí profundamente. Porque a veces, el café que no se toma, también es una respuesta. Una tarde cualquiera, buscando una carpeta con papeles viejos en la habitación de invitados, encontré algo que no había tocado desde que me fui de casa de Julián. Era un sobremanila donde guardaba algunas fotos que llevé conmigo el día en que creí que iba a ser recibida como madre, como abuela, como familia. Lo abrí sin pensar demasiado. Tal vez no estaba preparada. Pero cuando una empieza a sanar, no le teme tanto a las heridas. Saqué las imágenes con cuidado. Eran como espejos de otra vida, cumpleaños, paseos, el día de su graduación. Y ahí, entre todas, una foto en particular me detuvo. La del bautizo de Julián. Mi favorito.
pero estaba rasgada, justo por la mitad. La foto mostraba la iglesia, la pila bautismal, el cura, un par de invitados. Pero yo no estaba. O mejor dicho, estaba cortada. Alguien, no sé quién, no sé cuándo, había recortado mi figura del retrato. Al principio pensé que era un accidente, que quizás se rompió por el tiempo, que el papel se desgastó. Pero el borde era limpio. Una línea exacta, fría, como una decisión, como un aquí no va ella. Me quedé en silencio. No grité, no lloré. Solo sentí algo en el pecho que no era dolor ni rabia. Era una mezcla de sorpresa con resignación, como si confirmara, en una imagen, todo lo que ya había intuido con el alma. Me senté en la cama, extendí la foto sobre el regazo y la miré largo rato. Recordé ese día con una claridad que me dolió. Julián tenía solo unos meses, envuelto en una manta blanca, llorando bajito mientras yo le susurraba al oído para calmarlo. Fue uno de los días más hermosos de mi vida. Yo era joven, llena de ilusiones. Me sentía poderosa, como si mi amor bastara para protegerlo de todo lo malo del mundo. Y ahora, décadas después, ver esa imagen sin mí, fue como si alguien me dijera al oído, ya no eres parte de esto. Guardé la foto de nuevo. Pero esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama como si el silencio me hablara. ¿Quién la cortó? ¿Por qué? ¿Fue Lorena? ¿Fue Julián? ¿Fue algún descuido cruel o una limpieza simbólica? Nunca lo sabré. Y quizás tampoco importa. Porque más allá de quién lo hizo, lo que sentí fue real. Me dolió más lo invisible que lo visible. Porque a veces, el olvido no necesita palabras. Solo decisiones pequeñas, sutiles. Como esa tijera que borró mi figura de un recuerdo sagrado. Como esa casa que me albergó por compromiso, no por amor. A la mañana siguiente, saqué una cinta adhesiva de la gaveta del escritorio. Volví a abrir el sobre. Tomé la foto con las manos limpias, la alicé sobre la mesa y, con cuidado, pegué los dos trozos. No quedó perfecta. La grieta seguía ahí, cruzando mi cara como una cicatriz. Pero al menos volvía a estar entera. No lo hice para volver al pasado. Lo hice por mí. Porque no iba a permitir que nadie decidiera si estuve o no estuve. Esa fue mi historia. Esa fue mi vida. Y si hay algo que aprendí en este tiempo, es que nadie puede borrarte de lo que construiste con amor. Busqué un portarretratos vacío y puse ahí la imagen reparada. Lo coloqué en la mesa de noche. No como un símbolo de tristeza, sino como acto de resistencia. A veces, las heridas no se cierran. Solo se nombran. Y eso ya basta. No esperaba que Julián viniera a disculparse. No esperaba que Lorena cambiara su corazón. Solo quería que, al menos yo, supiera la verdad de mi lugar. Que mis manos estuvieron ahí, que mis brazos cargaron, que mi voz arrulló. Aunque otros prefieran contar otra versión. Alfredo lo notó cuando entró a dejarme un té. Se quedó mirando la foto en silencio. ¿Es nueva?, preguntó con ese respeto que tiene para no invadir mis momentos. No, es vieja. Pero la reparé, respondí. Él asintió sin pedir detalles. Se sentó a mi lado y me dio la taza. Tomamos el té en silencio. Yo con la mirada fija en la imagen. Él en mí. Y en ese instante, sentí que no necesitaba explicaciones. Solo ese gesto de acompañamiento. Como si él supiera que, a veces, sostener la propia historia es el acto más valiente que una mujer puede hacer. Esa noche soñé con Julián pequeño. Soñé que me buscaba entre una multitud, que me encontraba sentada en una banca y corría a abrazarme. Yo lo tomaba en brazos y él me decía, «Nunca me sueltes, mamá». Desperté con lágrimas suaves en los ojos. No eran de tristeza, eran de ternura. Porque entendí que, aunque él haya querido borrarme, yo siempre seré parte de él. Estoy en su memoria más antigua, en sus primeras palabras, en sus miedos de niño. Y eso, nadie puede cortarlo. Ni con tijeras, ni con olvido. Fui hasta la ventana, abrí las cortinas y dejé entrar la luz. Me senté con la foto en la mano y respiré hondo. Tal vez no me reconcilié con mi hijo. Tal vez jamás lo haga. Pero me reconcilié conmigo. Y eso, a esta altura de la vida,
es el mayor acto de amor que una puede darse. Me prometí no mirar más al pasado con ojos de víctima. Yo fui madre con todo mi ser. Y eso no se borra. Ni se niega. Ni se esconde. Me arreglé con cuidado. Me puse un suéter gris claro y recogí el cabello. Tomé la foto enmarcada y la coloqué en el estante del salón. No como advertencia, ni como mensaje oculto. Solo como testigo. De que estuve. De que fui. De que amé. Y de que, aunque quieran recortar mi imagen, no pueden sacarme de lo que soy. Todo empezó con una invitación escrita en letra de niña. Emilia me había enviado otra carta, esta vez con un dibujo de flores y corazones. En el centro, un mensaje. Abuelita, ¿quieres venir a mi escuela? Van a hacer una actividad con las abuelas. Yo quiero que vengas tú. No tuve que pensarlo. Le pedí a Alfredo que me acompañara en el trayecto, pero que no entrara. Quiero hacerlo sola, le dije, y él, como siempre, entendió sin preguntar. Me vestí con ternura, no con elegancia. Como cuando una quiere que la abracen apenas la ve. Algo en mí temblaba, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que ese día iba a dejar una marca. Llegamos a la escuela un poco antes de la hora acordada. El patio estaba decorado con papeles de colores, y se escuchaban risas infantiles de fondo. Vi a otras abuelas llegando también, algunas con canastos, otras con flores en el cabello. Me sentí parte de algo, por primera vez en mucho tiempo. Caminé por el pasillo buscando el salón de Emilia. Cuando llegué, mi corazón dio un brinco. Ella estaba en la puerta, esperándome, con los ojos encendidos y una sonrisa que me hizo olvidar todo. Corrió hacia mí, me abrazó con fuerza, y susurró, «Sí viniste». Como si no creyera del todo que era posible. Entramos juntas. Los niños estaban formando un semicírculo en el jardín. Las maestras indicaron que las abuelas se sentaran detrás. Emilia no me soltaba la mano. Me presentó con orgullo. Ella es mi abuelita Clara. Hace los mejores cuentos. Escuché a otros niños hablar de sus abuelas cocineras, costureras, viajeras. Y yo me sentí útil otra vez. Como si mi historia tuviera un nuevo capítulo que no había planeado escribir. Me invitaron a leer un pequeño texto frente a los niños. Dudé un segundo. Pero Emilia me apretó la mano y me dijo, «Tú puedes». Y entonces supe que no había nada que temer. Leí un cuento corto que inventé esa misma mañana. Hablaba de una abuela que tejía puentes invisibles con su amor. Unos que no se veían, pero que unían corazones rotos. Mientras leía, noté que algunos adultos se habían acercado al fondo del jardín. Padres, madres, familiares. Mi voz no temblaba. Mis manos, tampoco. Era la voz de una mujer que ya no se disculpa por existir. Al terminar, hubo aplausos. No fuertes, no teatrales. Aplausos sinceros. De esos que nacen cuando alguien reconoce algo verdadero. Emilia me abrazó como si me quisiera guardar entera en su mochila. Y ahí, entre ese aplauso suave, mis ojos se cruzaron con unos que conocía muy bien. Al fondo del salón, parada junto a una columna, estaba Lorena. Vestida de manera impecable, como siempre, con los brazos cruzados y el rostro que no supe leer al principio. No sonreía. No fruncía el ceño. Solo me miraba. Como si no supiera bien qué hacer con lo que estaba viendo. Y por primera vez, no me puse nerviosa. No bajé la mirada. Porque en ese jardín, en ese momento, yo no era la suegra incómoda ni la mujer sobrante. Era la abuela de Emilia. Y eso bastaba. Lorena no se acercó. No dijo nada. Pero al final de la actividad, antes de irme, la vi recoger a su hija y marcharse con paso lento. Pasó a escasos metros de mí. Me miró apenas. Bajó los ojos. Y eso, en ella, era mucho más que una disculpa. Era un reconocimiento. Silencioso, sí. Tardío, tal vez. Pero real. Me bastó. Porque ya no necesito grandes gestos para saber que mi presencia incomoda solo a quienes no saben ver lo esencial. Y ese día, frente a todos, yo fui esencial para alguien. Alfredo me esperaba afuera, como habíamos acordado. Al verme, me ofreció una flor de jazmín que había comprado en el camino. «¿Cómo te fue?»,
Preguntó con esa sonrisa que ya conozco. Me fue como tenía que irme, respondí. Me tomó del brazo y caminamos en silencio. En la banqueta, sentí que algo dentro de mí había vuelto a encajar, como una pieza olvidada que, de repente, encuentra su lugar. No necesitaba reconstruir el pasado, solo dejar que el presente me sorprendiera cuando decidiera florecer. Esa tarde, Emilia me llamó por videollamada. Me mostró un dibujo que hizo del evento. Yo salía en el centro, con un libro en la mano, y ella abrazándome. Hoy fue el mejor día, me dijo. Yo asentí. No podía hablar sin que la voz se me quebrara. Después de colgar, me senté en la terraza con la flor de jazmín en la mano. La olí despacio. Cerré los ojos. Y me repetí algo que venía sintiendo hacía tiempo. A veces, no ganamos lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. Me dormí temprano esa noche. No con cansancio, sino con ternura. Esa ternura que solo dan los reencuentros inesperados. No tenía claro qué iba a pasar con Julián, con Lorena, con todo lo demás. Pero sí sabía que mi historia con Emilia había comenzado de nuevo. No como antes, sino mejor. Más honesta. Más libre. Ya no necesitaba que la familia me diera un espacio. Yo me lo estaba creando con las manos llenas de verdad. Y eso nadie me lo podía quitar. El día comenzó como tantos otros desde que llegué a este nuevo capítulo de mi vida. Me levanté antes que el sol, puse a calentar el agua para el café y me senté frente a la ventana. Alfredo todavía dormía. La ciudad despertaba despacio, con sus luces apagándose una por una, como un telón que se levanta sin prisa. Me envolví en mi bata y sostuve la taza entre las manos como quien sostiene algo sagrado. Pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. En cómo una mujer puede ser desechada un lunes y aplaudida un viernes, sin haber cambiado una sola fibra de su alma. Solo por atreverse a decir basta. El celular vibró sobre la mesa. No lo revisé de inmediato. Terminé mi café, lavé mi taza, abrí las ventanas. Quise sentir el aire fresco en la cara antes de leer lo que sea que viniera. Porque cuando una ha aprendido a elegir la paz, ya no se lanza sobre lo urgente. Se queda donde está. Donde respira, donde se escucha. Al volver al teléfono, vi la notificación, mensaje de Julián. Corto, sin insistencia. Solo decía, leí lo que publicaron sobre ti. Escuché tu audio. Sigo sin saber cómo hablarte, pero quiero que sepas que lo intento. No lo respondí. No porque no sintiera, sino porque ya no era mi turno de explicarle nada. Me quedé con el mensaje abierto un rato, sintiendo cada palabra como si fueran piedras pequeñas lanzadas al agua. Sin estruendo, sin impacto, pero con ondas que se expanden. Podía imaginarlo escribiéndolo, borrando, volviendo a escribir. Podía verlo dándose cuenta de que esa mujer que él minimizó era, en verdad, más fuerte de lo que supo entender. No me alegré por su confusión, pero tampoco me compadecí. Porque el camino de regreso siempre es más largo cuando uno se aleja creyendo que lo sabe todo. Decidí no responder. Cerré la conversación y guardé el celular en el cajón. No como castigo, sino como declaración. Porque hay silencios que ya no son heridas, son respuestas. Y el mío era uno de ellos. No necesitaba que él supiera qué sentía yo. Lo importante era que yo sabía lo que ya no quería sentir. Ya no deseaba su aprobación. Ni su culpa, ni su mamá, perdón. Yo quería mi paz. Y esa, ya la había encontrado sola. Salí a caminar por el barrio. Pasé por una florería y compré 3 girasoles. Uno para Emilia, otro para mí, y el último, para dejarlo en ese parque donde un día vi a Julián caer de niño y yo corrí para levantarlo. Fue un gesto personal, sin público, sin pretensiones. Coloqué el girasol bajo el árbol donde solíamos sentarnos, me agaché y le dije en voz baja, ya no me necesitas, y está bien. Pero yo aún florezco. Caminé de regreso con los ojos tranquilos. No hay acto más íntimo que soltar con amor. Cuando llegué a casa, Alfredo me esperaba con 2 boletos de tren en la mano. Un viaje. Solo tú y yo. Nada urgente. Nada que probar. Sonreí. Hacía años que nadie me invitaba a nada sin condiciones.
Acepté sin pensarlo. No porque quiera escapar de algo, sino porque ahora tengo a dónde ir sin dejarme atrás. La libertad, descubrí, no siempre grita. A veces es una puerta entreabierta y una decisión sin miedo. Hice mi maleta despacio. Llevé lo justo, una libreta, un pañuelo viejo, la carta de Emilia y el retrato remendado. No como equipaje, sino como mapa. Porque todo lo que he vivido me ha llevado hasta este punto. No necesito otra versión de mi historia. Esta es la mía. Y la camino sin arrepentimientos. Alfredo me ayudó con la cremallera. Me besó en la frente como cada vez que me ve callada, pero firme. Y antes de salir, me miré en el espejo. Vi mis arrugas, mis canas, mis ojos. Y por fin, me vi completa. El tren partió al atardecer. Me senté junto a la ventana. El paisaje pasaba como escenas sueltas de una película que ya no me dolía. Pensé en Julián, en Lorena, en Emilia. Pensé en lo que queda y lo que se va. Y me repetí algo que había escrito hace poco: no todos los finales son reconciliaciones. A veces, el cierre es una mujer que aprende a no volver. Cerré los ojos y me dejé llevar por el ritmo del tren. No buscaba destino, solo movimiento. Al llegar a nuestro pequeño destino costero, sentí el olor a mar antes de ver el agua. Alfredo y yo caminamos sin apuro. Nos sentamos en una banca de madera, frente a las olas. ¿Qué pensás?, me preguntó. Lo miré. Sonreí apenas. Pienso que nunca es tarde para ser hogar de una misma. Y ahí, sin discursos ni promesas, sentí que la vida, por fin, me estaba hablando en voz baja, pero clara. Guardé el celular. No por rechazo, sino porque ya no estaba esperando nada de él. Lo dejé sonar cuando volvió a vibrar. No leí el mensaje. Lo miraré cuando lo necesite. O tal vez nunca. Porque ahora entiendo que el silencio también puede ser la forma más alta de decir: estoy en paz. ¿Tú crees que todos los lazos de sangre merecen una segunda oportunidad? ¿O hay veces en que aprender a irse también es una forma de amor propio? Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez fuiste tratada como una carga por alguien a quien criaste con todo tu corazón, por favor, escucha esto con el alma abierta. Tú no estorbas. Tú importas. Tu voz, tus manos, tus recuerdos, son tesoros que no todos saben valorar. Pero eso no quiere decir que no valgas. Quiere decir que diste tanto, que hay corazones que no estuvieron a tu altura. A veces los hijos no entienden el sacrificio hasta que el silencio de una madre los confronta. A veces la familia que más deberíamos tener cerca es la que más nos lastima. Y aún así, muchas como tú siguen amando en silencio, deseando un gesto, un gracias, una mirada de vuelta. Pero hoy, por favor, no te olvides de ti. No te apagues esperando a quien no sabe verte. No te niegues la alegría por culpa del desprecio. Eres raíz, eres refugio, eres historia viva. Y aún hay caminos hermosos por andar. Tal vez el mundo de ellos te cerró una puerta. Pero la vida, la verdadera, te tiene reservada una mesa nueva, donde no se te exige, sino que se te honra. Tu dignidad es el abrazo más fuerte que te puedes dar. Y el día en que aprendas a sentarte sola con la cabeza erguida, hasta quienes te rechazaron querrán volver. Y entonces, tú decidirás si vale la pena abrir la puerta. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas historias. Y recuerda, aún hay mucha belleza por vivir, si primero eliges vivirla contigo misma. Hoy viste cómo incluso el rechazo más frío puede ser respondido con elegancia, pero esa fuerza no nació de la nada. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando, días antes, su hijo gritó que no quería volver a verla, y escuchó del juez que esa casa era de ella. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada humillación tiene su respuesta, y ella sabía perfectamente cómo darla. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas, y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.